a las 6:01 de la tarde del día 4 de diciembre del año 2025, vamos a dar comienzo a nuestras citas de primera matrícula correspondiente al tema de las fuerzas del mercado. La idea entonces es básicamente plantear o compartirles unos ejercicios que se están planteando, valga la redundancia, para, digamos, asumir lo que nos han propuesto en la actividad número 3, que corresponde pues a la tarea 3, que es una tarea individual. Voy entonces a compartir pantalla. Por favor, me indican si la pueden ver a partir de este momento. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno. Estamos hablando entonces, trabajando la tarea 3, explorando las fuerzas del mercado, del curso de Fundamentos de Economía de la Universidad Nacional a Distancia. Información general de la tarea. Tenemos una fecha de inicio que empezó el 24 de noviembre con finalización el 20 de diciembre. El puntaje son 100 puntos en el momento intermedio y el tipo es actividad independiente. La idea es un trabajo de 24 horas de actividad individual. Resultado de aprendizaje. Analizar las interacciones de los agentes económicos en los mercados, utilizando el modelo de oferta y demanda para interpretar los cambios en el equilibrio del mercado en función de diferentes contextos económicos. Recursos bibliográficos requeridos. Borneo, Marcela Salinas, Jaime Stay Reino y Celine con un video explicativo. Inicialmente, entonces, vamos a plantear un modelo, un supuesto que tiene que ver con el mercado de la papa criolla. Dice, analice la siguiente información de oferta y demanda en la plaza mayorista. Tenemos entonces la primera columna corresponde al precio por arroba y la segunda columna corresponde a la cantidad demandada, arrobas por día, y la tercera columna corresponde a la cantidad ofrecida también en arrobas por día. 1. Fíjense que cuando estamos hablando en la columna del precio, estamos hablando específicamente de un solo precio. ¿Qué significa eso de un solo precio? A manera de ejemplo, en la primera fila que aparece 15,000, estamos hablando de 15,000 pesos, que sería el precio, tanto para lo que tiene que ver con la oferta como con la demanda. Entonces, en la primera columna, nosotros planteamos específicamente un supuesto del modelo de competencia perfecta, donde se habla de que en un mercado específico solo hay un precio. ¿Sí? Hay un precio en este caso para lo que tiene que ver con la arroba de papa criolla en, digamos, diferentes momentos de tiempo. Digamos que 15,000 pesos puede ser, digamos, entonces el precio de la arroba para el día lunes, para el día martes 20,000, para el día miércoles 25,000 y así sucesivamente. ¿Sí está claro eso? Sí, señor. Ok. La cantidad demandada entonces corresponde básicamente a lo que los agentes económicos quisieran, desearían comprar, ¿sí? Estamos hablando entonces de lo que es la demanda por un lado, o también conocida como la cantidad demandada. También como otro sinónimo, los compradores. Los compradores entonces comprarían ciertas cantidades dependiendo específicamente del precio. De igual forma, eso sucede con la cantidad ofrecida. Los oferentes, los productores de papa, entonces estarían hablando de producir esta cantidad de papa dependiendo específicamente del precio. Vamos a hacer aquí también un supuesto importante que tiene que ver con que los mismos productores son los que finalmente ofertan la papa en la plaza mayorista. Para nadie es un secreto que en Colombia, por ejemplo, hablamos de que los campesinos, que son los productores digamos, los alimentos, no son finalmente quienes ofertan en el mercado mayorista o en el mercado minorista, sino que se hace a través de intermediarios. ¿Sí?
que es básicamente un problema que nosotros tenemos coyuntural en Colombia, porque finalmente quienes están recibiendo los altos beneficios o los buenos beneficios por la venta de ese producto van a ser los intermediarios, no los productores de estos artículos de consumo. ¿Listo? Pero en este modelo vamos a suponer que el oferente es finalmente el que está recibiendo directamente la venta o los frutos de la venta de esos productos. ¿Listo? Bueno, entonces acá le voy a pedir la ayuda a John Alejandro Osorio. John, ¿estás con nosotros? John Alejandro Osorio Escudero. Juliana Agredo Ramírez. Sí, profe. Listo. Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, profe. A la Me alegra. expectativa. Bueno, eso es lo importante. Lo importante es que de acá tengamos la claridad en cuanto a cómo analizar los datos económicos en relación con precio, cantidad ofertada y cantidad demandada. Juliana, una pregunta. ¿Estuviste en la clase anterior, en la web conferencia? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, partimos de que todos asistimos a la web conferencia, es también, digamos, en términos económicos un supuesto, en el cual Sí. vamos a tener en cuenta lo que aprendimos en la web conferencia. ¿Listo? Entonces, Listo. lo primero que podríamos plantear o lo primero que podríamos analizar de esta gráfica, digamos, en la primera fila, ¿sí? En la primera fila tenemos un precio de 15,000, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con los demandantes? Los demandantes, si el precio fuera 15,000, ¿cómo reaccionarían? Demandantes. Pero, profe, espéreme, perdóneme. Sí, Pero entonces sería un ejemplo, 15.000, pero por escasez o hay mucha, o sea, o no. hay bastante. ¿Cómo sería ahí? La idea sería, si nosotros vamos a analizar, digamos, al precio de 15,000 pesos, el precio de Sí, la arroba, entonces voy a hacer el ejercicio yo y después me ayudas sí. tú con el siguiente. ¿Cuál? Al precio de 15,000 pesos la arroba, los Sí, demandantes quisieran comprar 1,000 arrobas al día, ¿sí? eh, Pero los oferentes a ese precio estarían dispuestos a comprar, perdón, a ofertar 0 arrobas al día. ¿Sí? Ese sería el análisis que nosotros tendríamos que hacer. Entonces la primera fila nos diría, al precio de 15,000, los demandantes quisieran 1,000 arrobas, pero los oferentes estarían dispuestos a vender 0 arrobas. Vámonos para el precio de 20,000. ¿Cómo lo analizaríamos? Pues, profe, si me equivoco, perdonará. Pues yo diría No. que, yo diría que, pues, si la arroba está en 20.000 y Ajá. están demandando que sean 900, ¿no? 900 qué. 900 arrobas, Ajá. no Sí, libras, sino arrobas. Pues correcto. sería, o sea, entonces las arrobas que se darían por día serían 200. ¿Sí? Las arrobas que se ofertarían por día sería Diariamente serían 200. 200. Perfecto. Ah, Así es. Ese es el análisis que hay que hacer. listo, profe. Perfecto. Yorley. Aquí estoy, profe. Yorley, colabórame con la tercera fila, por favor. Sí, señor. Entonces, cuando el precio de la arroba esté a 25.000 pesos, los demandantes van a requerir 800 arrobas por día, pero los oferentes solamente dispondrán de 300 arrobas por día. Perfecto. Gracias, Yorley. A Maubri. A Alexis Arrieta. A Maubri, ¿estás con nosotros? Ok. Lady Tatiana. Lady. Hola, Lady.
Hola, profe, qué pena con su merced. Tranquila, Lady. Lady, ¿me ayudas por favor con esta fila? La que estoy señalando con el cursor. La de 30.000, sí. Sí. ¿Cómo lo analizaríamos? Lady. Ya, profe, regáleme un segundo. Ok. Profe, mientras la compañera te responde, te puedo hacer una consulta. Sí. Para el tema de la tarea, profe, ¿tenemos que hacer el análisis de cada una de las filas o simplemente graficar No, o hacer simplemente alguna estamos conclusión aprendiendo. final? Ah, vale, profe, gracias. Simplemente estamos aprendiendo a analizarla. Listo. Respóndeme tú, porfa, la fila donde está 40.000 pesos el precio. ¿Ya, profe? Sí. Sí, ¿cuál es tu nombre? Bueno, con el precio a 40.000 podemos decir que la cantidad demandada sería de 500 arrobas por día y la cantidad que los oferentes nos ofrecerían serían de 500 arroba por día. Digamos que podemos concluir, profe, Per- que a mayor precio del producto, cuando se incrementa el valor de un producto, la demanda disminuye mientras que la oferta aumenta. Correcto. Muy buen análisis. ¿Me recuerdas tu nombre, perdón? Karin Tatiana Espitia, profe. Karin Tatiana. Muy bien, Karin. Gracias, Karin. Vale, sí, señor. Muy amable. Ay, se me fue acá. Bueno, ya. Wendy. Wendy Paola. ¿Estás con nosotros? Wendy no está con nosotros. Buenas. Sí, Buenas, sí, Wendy. profe, sí estoy. Ah, bueno. Hola, ¿Estás? Lo Wendy. que Ay, pasa sí, es que ingresé hasta hace poquito, entonces no escuché muy bien lo que explicaste. tranquila. Por eso no respondía. Listo. ¿Me ayudas, por favor, con la fila de que está aquí marcada? ¿La de 40.000? La de 45.000. Está acá, que estoy marcando con el curso. $45 de ahorro. Sí. ¿Cómo analizaríamos esto? Al precio de 45.000, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los oferentes? ¿Quién nos ayuda? Al precio de 45.000, ¿qué pasa con los oferentes? Profe, a precio de 45.000, tenemos una cantidad de demanda de 400 arrobas por día y Sí, ofrecida de 600 arrobas por día. perfecto. Y finalmente, ¿quién nos compartió su opinión? Niños, ¿quién fue el que contestó? El compañero que nos contestó. Yo, profe, Alexander Mateus. Alexander Mateus. Gracias, Alexander. Y finalmente, al precio de 50.000. Profe, habría una menor demanda
pero aumentaría la cantidad en los oferentes. Habría una menor demanda, pero aumentaría la cantidad en los oferentes. Perfecto. Listo. Entonces, la idea, como lo planteó, no recuerdo bien el nombre de la compañera, Kathleen, profe. Kathleen, ¿sí? ¿Qué está sucediendo cuando el precio sube? Porque aquí podemos ver efectivamente que el precio está subiendo, ¿sí? Pasa de 15.000 a 20.000, de 20.000 a 25.000, de 25.000 a 30.000 y así sucesivamente. El precio está subiendo, ¿cierto? A mayor precio tenemos menor demanda, ¿no? A mayor precio, menor demanda. ¿De qué tipo de bienes, según lo que vimos en la clase anterior? ¿Cómo llaman esos bienes? Bienes bienes Normativos. normales. Normales Perfecto. consumibles. Exacto. Cuando hablamos de este tipo de bienes que reaccionan de la siguiente manera, al aumentar el precio, la demanda de los bienes normales se reduce, ¿sí? Porque podemos tener otro tipo de bien, por ejemplo, un bien de lujo. ¿Qué es un bien de lujo? Un bien que las personas lo aprecian es porque es costoso, ¿sí? Mientras más costoso, mayor demanda de ese bien. Por ejemplo, las obras de arte. Una obra de arte es valorada, es básicamente porque muy pocas personas lo tienen, porque es rara, ¿sí? Entonces ese bien cada vez se valoriza más, ¿sí? Entonces cuando ese precio del bien aumenta, hay personas que van a pujar por tratar de obtener ese bien. Pujar es básicamente tratar de comprarlo. Y para eso van a ofrecer unos mayores precios, ¿cierto? Pero Permiso. para los bienes normales, como es el caso de la papa criolla, entonces lo que sucede es que al aumentar el precio del bien, entonces va a haber una disminución de la demanda. Perfecto. Y Perdón, cuando profe. analizamos la cantidad ofertada, teniendo en cuenta el precio, ¿sí? ¿Qué sucede con la cantidad ofertada cuando aumenta el precio? Yo vi un análisis, profe, perdón, mi nombre es Sí, Ferney, Ferney, donde buenas noches. válido. Buenas noches, profe, ¿cómo vamos? Bien, gracias. Bien, profe, yo veo que cuando inicia la cantidad ofrecida y la demanda se está moviendo tenemos siempre entre 1.000 a 0 y siempre nos estamos moviendo, según el análisis de la tabla que tenemos al frente, de un 10 al 20%. Siempre, dependiendo de la cantidad. Veo en el análisis de baja a arriba que siempre está sobre un 10 a un 20%. Entonces, ahí es donde el oferente tiene que variar exactamente el precio de compra o venta y lo mismo la demanda, exactamente. Claro, aquí tanto los oferentes como los demandantes van a decir, bueno, si el precio del bien X, ¿sí? En este caso el precio de la papa criolla, está tendiendo a la baja, entonces, ¿qué implica eso? Implica que el oferente cómo va a reaccionar, implica que el demandante cómo va a reaccionar. Correcto. Un suceso que está planteado inclusive el día de hoy tiene que ver con los huevos, y me confirman ustedes en todo nuestro país, ya que tenemos pues, un alcance nacional. ¿Qué está sucediendo con el precio de los huevos hoy en Colombia? Profe, Está subiendo. aumentando. Está aumentando, sí. Tienden al alza. Ah, bueno, aquí en Medellín tienden a la baja. ¿Sí? En Antioquia está aquí en Bogotá está aumentando por el tema de la importación. Y lógicamente por el producto, algunos son muy económicos pero muy mala calidad y los que son de locales son de muy buena calidad pero verdaderamente son demasiado altos en precios. ¿Qué precio más o menos maneja la canasta de 30 huevos? Actualmente están 15.000 pesos de medio buena calidad, llamémoslo así, y la económica está en 11.000, profesor. Ah, ok, perfecto. En ¿Sí? 18 está acá, profe. En Uy, en 18 la 18. tenemos acá. En 18. Y la de Globo Yo iba está en preguntando mismo dónde 12.500. comprar los huevos de compañero para comprarlos. Acá son caros también. Sí, necesitamos la dirección. Están muy económicos. En de uno están 11.000 pesos. La canasta de huevos AA, por ejemplo, ¿cierto? Depende entonces, obviamente, de donde compremos, ¿sí? Depende de la región donde compremos en este momento, pero por lo general, según lo que se ha mostrado, el precio de la canasta de huevos en Colombia está tendiendo a la baja, en general, ¿sí?
habría que mirar zona por zona básicamente cuál es el problema. Listo, o cuál es la dinámica, no problema, sino la dinámica del precio de los huevos. Bueno, entonces, volvamos acá. Entonces, como podemos ver, la demanda básicamente reacciona de una manera en la cual cuando aumenta el precio del bien que nosotros estamos analizando, la demanda tiende a disminuir. Recuerden, para bienes normales, ¿listo? Y en relación con la oferta, podemos ver que la cantidad ofertada está aumentando a medida que aumenta el precio de los bienes y servicios. Por aquí el compañero nos hizo una reflexión en cuanto a la tasa de crecimiento de los precios, ¿sí? Vamos a mostrar, por ejemplo, cómo se calcula la tasa de crecimiento de los precios de los bienes y servicios. Es la misma fórmula con la cual se calcula la inflación, es la misma fórmula con la cual se calcula la tasa de crecimiento, por ejemplo, de la economía. Entonces, hablemos, por ejemplo, de la tasa, voy a colocarlo en porcentaje, la tasa de crecimiento del precio, ¿sí? Porcentaje para hablar de una tasa de crecimiento y P para hablar del precio. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En Excel, entonces, sería darle la indicación a Excel de que vamos a meter una fórmula. Cuando vamos a meter una fórmula, lo podemos hacer con el signo más o con el signo igual, ¿sí? Yo generalmente siempre lo trabajo con el signo más. ¿Listo? Y voy a abrir un paréntesis porque le estoy diciendo a Excel que voy a hacer una operación. ¿Cuál va a ser la operación? El valor actual, enseguida corrijo este valor, al valor actual, que sería este, le voy a restar el valor anterior, que sería este. Cierro paréntesis y ahí le estoy diciendo a Excel, hágame esa operación. Pero también ese resultado, esto sería el signo de dividir, lo voy a dividir por el precio anterior. ¿Listo? Y tengo este porcentaje. Aquí me da negativo, pues obviamente, inclusive es muy bueno que no tengamos este análisis acá. Aquí no da negativo porque estaríamos diciendo que el precio de un momento a otro, digamos de un día para otro o de una semana para otro, pasó de 15.000 a 2.000, ¿sí? Entonces el precio básicamente está teniendo una reducción del 86%. ¿Por qué hablo de reducción? Porque tiene el signo menos, ¿sí? Entonces ahí cuando tiene el signo menos estoy hablando de una reducción. ¿Y por qué digo que el 86%? Porque si lo llevo en porcentaje, entonces me está diciendo que la reducción del precio es de un 86.7%. ¿Listo? Y esa misma operación la hago para las demás casillas. ¿Cómo lo hago? Simplemente me paro en la celda que hice la operación, espero que el cursor me pase de este a esta crucecita negra. Le doy doble clic y ya Excel me lo calcula para las demás. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos el análisis para la para la casilla D4, perdón, en la casilla D4 estaríamos diciendo que el precio entre el periodo 3, suponiendo que ese es el periodo 3, y el periodo 4 subió un 1.150%. ¿Listo? Para términos del ejercicio, aquí teníamos, creo que el valor era de 20.000. Entonces nos estaría diciendo, vea, el precio entre los periodos, si quieren colocarlo acá, digamos para que se entienda mejor, días, digamos que esto fue el lunes, esto el martes, y así sucesivamente. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, el lunes con el domingo anterior yo no lo comparo, ¿sí? Pero entonces comparo qué pasa entre lunes y martes, entre martes y miércoles, entre miércoles y jueves, jueves y viernes, viernes y sábado, sábado y domingo. Entonces, entre el lunes y el martes, ¿qué pasó con el precio de los huevos? Subió perdón, de los huevos no, de la papa criolla. Okay. La arroba de la papa criolla subió un 33.3%. Por eso, entonces, hay una reacción de la demanda. ¿Cómo reacciona la demanda? Hablemos de la porcentaje de la cantidad demandada, ¿sí? Q por cantidad, D por demanda. Entonces, ¿cómo reacciona la demanda? Aplicamos la misma operación. En Excel, simplemente en el cursor,
pasa de esta forma a esta crucecita, y amplío la fórmula. Aquí que le estoy diciendo a Excel, hombre, a la casilla al lado, a la fila de al lado, haga la misma operación. Miren que me está yendo la misma operación para la casilla de al lado. ¿Listo? Y aquí, ¿qué me estaría diciendo? Que la cantidad demandada entre el lunes y martes, ¿cómo creció? ¿En qué porcentaje creció? En un 800%, profe. En un 800%. ¿Listo? Veamos que concuerdo eso con los datos que tenemos acá. Aquí es 1000, y aquí es 900. Pero en este caso, digamos que tenemos este dato. Podríamos tener este dato, digamos 200, o podríamos tener este dato, digamos 25. ¿Cómo interpretaríamos este resultado? Menos 75%. ¿Qué pasó? ¿Qué es ese menos 75%? Tendencia a la baja. La demanda disminuyó. ¿Entre qué días? Lunes y martes. Entre lunes y martes la demanda disminuyó un 75%. Seguimos haciendo el análisis y tendríamos estos resultados. Por ejemplo, ¿quién me ayuda con el análisis de esta casilla? La casilla F4. Entre martes y... Perdón, profe, a ver si de pronto lo hago bien. Que entre martes y miércoles el incremento de la demanda fue de 3100%, porque el Perfecto. martes había 25 y el miércoles ya la demanda fue de 800 arrobas. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Ese es el análisis que hay que hacer. Listo. Con los datos que tenemos acá es 1900, 800, 700. Aquí es 1000, 900, 800, 700 y así sucesivamente. Entonces miren qué está sucediendo con la demanda. Por ejemplo, acá. ¿Qué está sucediendo con la demanda? Está disminuyendo por el alza de los precios. Está disminuyendo por el alza de los precios. Eso nos lleva entonces a concluir básicamente lo siguiente. Miren que todos tienen signo negativo. ¿Qué significa eso? Que hay una reducción. Como tienen signo negativo, estamos hablando de una reducción a través del tiempo. Ese signo negativo nos va a ayudar a explicar, por ejemplo, la pendiente de la curva de demanda. Miren que, como lo hemos planteado en la clase anterior, la curva de demanda tiene pendiente positiva o negativa. 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 Y esto nos está ayudando a fortalecer ese análisis. Miren, cada vez la demanda se está reduciendo en unos porcentajes específicos. ¿Listo? Era más o menos si vamos a hacer el decía, mismo análisis profe, para la oferta. que se movía entre, era más o menos lo que te decía, se movía entre el 10 al 20% en promedio. Exacto. Eso es lo que está sucediendo. Pero con una reducción, ¿cierto? Cuando Sí, hablamos señor, de la demanda. Sí, señor, por reducción. Perfecto. Sí, Listo. Entonces, hacemos el mismo análisis para la oferta. Simplemente ampliamos la casilla. Veamos qué nos pasó acá. De 200 a 0. Tenemos de 3 menos... bueno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos da aquí un error? Porque miren que en la fórmula nosotros estamos diciendo, cójame el valor actual. ¿Cuál es el valor actual? En este caso, 200. Réstele el anterior. Y ese resultado, dígamelo por 0. Cuando nosotros dividimos cualquier cosa por 0, siempre nos va a dar un error. ¿Sí? Básicamente, ahí hablaríamos. Si lo hacemos en la calculadora, aparecería la letra E. Si lo hacemos directamente, tenemos que tener en cuenta que nosotros no podemos dividir nada por 0, como nos enseñaron en bachillerato. ¿Sí? Pero a partir del miércoles, ¿qué está sucediendo con el precio, con la cantidad ofertada? ¿Quién me ayuda con el análisis de acá? Entre martes y miércoles, ¿qué pasa? Tenemos un aumento del 50%. ¿Sí? ¿Por qué se hace aumento del 50%? Te ayudo. Ahí está la razón. Estoy señalando las dos casillas. ¿Por qué hay un aumento del 50%?
Por el aumento del precio. Mira la casilla por el incremento del precio, la casilla E4, porque el precio aumentó un ¿cuánto? 25%. Un 25%, ¿sí? Y a medida que está aumentando el precio, entonces la cantidad ofertada también va a estar aumentando. Miren que los resultados que nos da, todo tienen signo ¿qué? Positivo. Que todos tienen signo positivo. Entonces, eso nos ayuda a decir, bueno, ojo, la curva de oferta, entonces va a tener pendiente positiva o negativa. Positivo, bro. Positivo. La curva de oferta va a tener pendiente positiva. Muy bien. Continuemos. Entonces, nosotros lo que vamos a analizar inicialmente es la gráfica. Miren que la curva de demanda tiene pendiente negativa, está cayendo, mientras que la curva de oferta va a tener pendiente positiva, tal cual como lo estaba o nos lo ayudó a ratificar el aumento porcentual de la cantidad demandada y la cantidad ofertada a unos precios establecidos, como son estos precios. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Señoritas, Sí, señor. caballeros. Sí, profe, sí. Listo. Perfecto. Listo. Entonces, vámonos con la gráfica. A lo que me recuerda el nombre de la compañera, me dijo que parecía ser difícil. Yo, Yorley. ¿Me recuerda su nombre, perdón? Yorley Moreno. Jorlin. Yorley. Listo. Yorley, ¿cómo vamos a graficar la curva de oferta y la curva de demanda en Excel? Simplemente en el video tutorial les enseñan una forma, ¿cierto? Yo les voy a enseñar otra forma, que es mucho más sencilla a mi modo de ver. Nosotros podemos hacer cualquier tipo de análisis, cualquier tipo de operación, dependiendo específicamente de lo que queramos. Entonces, lo que vamos a hacer es que señalamos las columnas donde están la curva de demanda, perdón, las cantidades demandadas y las cantidades ofertadas. QD significa cantidad demandada. QS significa cantidad ofertada, porque estamos trabajando pues con la nomenclatura inglesa. Supply de oferta y de demanda. ¿Listo? Entonces, señalamos lo que queremos graficar. Nos vamos para insertar y le vamos a dar gráfico. Y escogemos la gráfica que más nos guste. Esta, la gráfica que nos va a ayudar a representar esquemáticamente lo que está sucediendo. En este caso, esta que dice línea. ¿Sí? ¿Qué dice línea? Permite usar tipo de gráfico para mostrar tendencias en el tiempo. Nosotros estamos mostrando una tendencia en el tiempo. Sí, Sí, señor. Sí, entonces dependiendo básicamente de lo que nosotros necesitemos, entonces utilizamos la gráfica que nos ayuda a mostrar cuál es básicamente el comportamiento. Entonces vamos a Excel y miramos cuál de esas gráficas nos ayuda a explicar los datos que nosotros tenemos. ¿Cuál nos ayuda? Nos ayuda esta no nos ayuda, esta tampoco nos ayuda. La que tenemos entonces como, digamos, preferentes puede ser esta de acá o esta de acá, que señala específicamente los puntos. ¿Sí? Miren qué dice, permite usar este tipo de gráfico para mostrar tendencias en el tiempo, años, meses y días, o por categoría. Úselo cuando el orden de las categorías es importante, hay pocos puntos de datos. ¿Sí? Entonces, le damos aquí doble clic y ya tenemos la gráfica. ¿Te pareció difícil hacer la gráfica? No puedo creer que eso sea solo la gráfica, ¿sí? Esa es la gráfica. Yo sí quiero aceptar que yo me perdí hace rato. No sé si me Ok, pueden no hay hacer problema. repaso, o sea, qué pena con ustedes, Sí, compañeros. claro. No, tranquila, no hay problema. Vamos a repetir. Es muy sencillo. ¿Quién me ayuda a la explicación? ¿Qué debemos hacer inicialmente? ¿Puedo decir lo que entendí? A ver si lo entendí. Sí, claro. Bueno, dijiste que debíamos tomar la cantidad demandada, o sea, QT, ahí donde está la cruz del puntero del profe, y QS, que es cantidad ofertada. Señalarlas, las dos columnas,
Ir a insertar, Ah, buscar gráfica, buscar la que se acople, creo que la primera o la tercera, la que diga tiempo, la de los puntitos, y dar doble clic para que se inserte. ¿Sí? inclusive un doble clic, un solo clic y ya, y salió. Perfecto, gracias. ¿Listo? Con gusto. Y acá podemos escoger el tipo de gráfico, si lo queremos así, si lo queremos así, si lo queremos así. ¿Sí? Ya Excel nos da varias opciones. ¿Listo? Aquí en el título simplemente le damos doble clic y le ponemos en este caso mercado de papa criolla. Y ya tenemos la gráfica que nos están pidiendo. ¿Sí estamos claros o no? Y profe, súper claro. Señoritas, Señor. perfecto. Sí, señor. Ya escogemos si le Gracias. damos fondo, si no le queremos dar fondo, con mucho gusto. Sí, profe. Ya escogemos si nos queremos dar fondo o no le queremos dar fondo, digamos que con este fondo. Entonces, ¿qué nos dice Excel? Vea, la azulita va a representar la demanda, la naranja va a representar la oferta. Y ahí se nos está diciendo, vea, azulita, QD, naranja, QS. Y es lógica esta gráfica, tiene lógica económica. Sí, señor. Y tiene lógica económica. ¿Qué sucede con la demanda? A medida que aumenta el precio. Bueno, algo que se me olvidaba. Acá, en este eje, en el eje de las ordenadas, ¿sí? O el eje Y como lo conocemos nosotros, está ¿qué variable? ¿Qué variable estaría en el eje de las ordenadas? En ¿El este precio? eje. El precio. El precio. Perfecto. Y en el eje de las abscisas o eje X, ¿qué está? La cantidad. Cantidad de bienes. La cantidad. Perfecto. Entonces, en el eje Y siempre vamos a colocar, o por lo general, vamos a colocar lo que es el precio. Y en el eje X, ¿qué vamos a analizar? Básicamente las cantidades. Y también Excel nos dice, vea, en este puntico exactamente, punto 5, tenemos a QS. ¿Cuánto es QS? QS en el punto 5 vale 500. Y si lo analizamos desde el punto de vista de la demanda, vamos a ver si nos lo muestra. Desde el punto de vista de la demanda, aquí no me lo muestra, voy entonces a los datos. ¿Qué pasa en el punto 5? Es igual, Correcto. la demanda y la... Es exactamente igual. Y la oferta. En el punto 5 estaríamos acá. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Obviamente aquí hay 5 días, este es el punto 5. ¿Qué pasa con la oferta y con la demanda en cuanto a las cantidades? ¿Tenemos un equilibrio? Tenemos un equilibrio. Eso es lo que nos está diciendo Excel acá. Vean, en este punto es el punto de equilibrio. Por eso, como están superpuestas la oferta y la demanda, solamente me muestra, en este caso, la oferta, que es la curva naranja que está por encima. ¿Sí? No sé si alcanza a ver en la gráfica que la curva naranja está por encima de la curva azul. La superpone. Sí, por eso me la está mostrando así. En este punto son exactamente iguales. Aquí estaríamos hablando del equilibrio. ¿Listo? Entonces, ya al tener el equilibrio, que en este caso, ¿cuál sería según esta gráfica o esta representación gráfica? ¿Cuál sería? ¿P1, P2 o P3? P2, profe. P2. Sería P2. ¿Sí? Exacto. En P2 tendríamos el equilibrio. ¿Dónde? P2 es el precio de equilibrio y ¿qué es Q2? Las cantidades. ¿Las cantidades de qué? De la demanda. Si estamos hablando de precio de equilibrio, entonces esta cantidad representaría la cantidad también de equilibrio. ¿Sí? Si este es el precio de equilibrio, esta señorita de acá representa la cantidad de equilibrio. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Sí, profe. ¿Puedo hacer una pregunta, Perfecto. profe? Sí, claro. Es que en ese punto, bueno, en el de la gráfica, aparte dice que identifiquemos el precio, bueno, donde se curan las dos curvas, que es el punto de equilibrio,
Pero en el Excel Sí. debemos señalarlo ahí aparte, es decir, ponerle, no sé, como alguna viñeta o algo para identificarlo, adicional a lo que ya tú nos estás mostrando ahí. No, no es necesario. Ah, ok. No es O sea, necesario. simplemente así tal cual. Sí, Ya tal estaría cual. O fijado. simplemente, si lo quieres, digamos, mostrar específicamente el punto. Recuerda que por aquí tenemos una gráfica que era esta, si no estoy mal. Voy a devolverme acá. Que era esta gráfica de acá. Mira que nos está mostrando los puntos. Listo. ¿Estamos? Sí, señor. Gracias. Perfecto. Con mucho gusto. Bueno, ahora, ¿qué tendremos que analizar? Hay precios que están por el fuera del equilibrio, ¿como cuál? Como P1 y P3. ¿Sí? P1 y P3 son precios que están por fuera del equilibrio. Cuando hablamos del equilibrio, es un solo punto. ¿Cuántos puntos hay en el plano cartesiano? ¿Quién me lo recuerda? ¿Cuántos puntos hay en un plano cartesiano? 3. Infinitos. En el plano cartesiano hay infinitos puntos. Como hay infinitos puntos, entonces vamos a poder encontrar infinitos puntos de equilibrio, dependiendo específicamente de cómo se comporte la oferta y cómo se comporte la demanda. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. O sea que yo acá en este primer cuadrante del plano cartesiano puedo graficar infinitas curvas, ya sean de oferta o de demandas, y por ende también puedo graficar infinitos puntos de equilibrio. Ahora, entonces ya sabemos que el punto de equilibrio se da gracias a lo que es la interacción de los oferentes y los demandantes. ¿Cómo así que interacción? Aquí funciona el modelo de libre competencia, el laissez-faire. ¿Qué significa el laissez-faire? Dejar hacer, dejar pasar. Eso es básicamente un término francés en el cual se hablaba de lo que era el equilibrio, las fuerzas del mercado. La fuerza del mercado entonces nos dice, vea, el oferente tiene en la cabeza que a mayor sea el precio, menor es la cantidad que va a comprar. Y el oferente también tiene en la cabeza que a mayor sea el precio, mayor es la cantidad que va a vender. Entonces, en el mercado, ellos dos se van a juntar, ¿sí? Y van a hacer una especie de puja. Esa puja es básicamente la que los lleva a determinar cuál va a ser el precio y las cantidades. ¿Cuáles cantidades? Cantidades ofertadas y o cantidades demandadas. Entonces, la gráfica nos está mostrando específicamente que tenemos un precio de equilibrio, que en ese precio de equilibrio estaríamos hablando de un precio que está entre 400 y 600, que en este caso corresponde a el valor de el 500. precio de equilibrio, que es en este caso 500. Ese es el precio de equilibrio. Y la cantidad de equilibrio, entonces corresponde específicamente, esta cantidad estaría en miles, la cantidad sería de 5.000, si no estoy mal. Verifiquemos. ¿En qué nomenclatura está la cantidad? La cantidad está en arrobas, 500 arrobas. Entonces está en, si no está en miles, ¿está en qué? Centenas. Recuerden en colegio, centenas, unidad, decena, centena, 1000, punto que indica 1000, bla, 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 bla. Esas cantidades aquí estarían en centenas. Entonces aquí estaremos hablando de cantidades en centenas y aquí estaríamos hablando de precios. Esos precios los tenemos en miles. Listo. No es al Ahí revés, estamos pues. claros. Verifiquemos. Perdón, o sea, la vertical no corresponde a las cantidades de centenas y la horizontal al precio en miles. El precio estaría en miles, ¿sí? Aquí Excel nos lo está tomando así. Básicamente es por el espacio, Pero si nosotros acomodamos esto, seleccionar datos, entonces aquí en los datos podemos editar, podemos editar y modificar. ¿En cuanto a qué? En cuanto, por ejemplo, aquí el precio, ¿cuál sería el rango? Entonces el rango en el precio, digamos que ese rango
lo vamos a elegir entre permítame, yo voy acá, entre estos dos, entre estos. Este sería el rango. Le damos a aceptar. Miren que aquí ya me lo está poniendo en qué, en el valor que es. ¿Sí estamos claros? Le doy a aceptar y ya Excel sabe que por ejemplo, este valor estaría en miles. Entonces tienen que tener mucho cuidado en relación con lo que están cambiando. Reitero, para cambiar simplemente le damos clic acá, le damos agregar o editar datos, dependiendo de lo que quieran. Pero así es totalmente válido, como se los estoy mostrando. ¿Listo? Para que no se compliquen por ahí. Bueno, aquí entonces se hace una pequeña explicación de cómo se hace la gráfica según pues el ejemplo que se está planteando en el video. Ahora, ¿qué se debe escribir en el informe? Identifique el precio y la cantidad exacta donde se cruzan las curvas. Observación, en la tabla anterior, a un precio de 40.000, tanto la cantidad demandada como la ofertada son de 500 arrobas. Este es el precio del mercado eficiente. Ahora vamos a pasar a lo que es el control de precios, ¿sí? Porque en el ejercicio nos dicen, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si el gobierno impone un precio máximo de 30.000? Entonces, desde el punto de vista analítico, cuando el gobierno pone un precio, en este caso de 30.000, entonces lo que sucedería, 30.000 o sí, 30.000, entonces lo que sucede es que nosotros vamos a tener un precio que está o por debajo o por encima del equilibrio. En este caso, voy a borrar esto de acá, que no me estorbe. Si el gobierno pone un precio de 30.000, miren que 30.000 está antes del precio de equilibrio. Entonces, desde el punto de vista gráfico, vuelvo a mostrarlo acá. Ese precio de 30.000 corresponde a un precio que va a estar por debajo del precio de equilibrio. Va a estar por acá, por debajo del precio de equilibrio. Desde el punto de vista analítico, voy a tirar esta gráfica para acá para poder hacer el análisis acá. Entonces, recuerden que nosotros tenemos dos sucesos económicos. Uno, cuando el precio está por encima del precio de equilibrio, ¿qué es lo que tenemos? ¿Un exceso de oferta o un exceso de demanda? De demanda. Cuando está por debajo del precio de demanda. Por encima. ¿Y cuando está por encima? De oferta. Un exceso de oferta. Entonces, como estamos hablando de un precio máximo, el precio máximo siempre por teoría, se va a colocar por debajo del precio de equilibrio. Entonces, cuando hay un precio máximo, aquí nos está diciendo shortage, básicamente, ¿qué está sucediendo? Va a haber lo que se conoce como un exceso de demanda. Miren que lo que aquí la gráfica me está diciendo claramente, vea, la QD está a la derecha de QS. ¿Qué significa? Que QD es mayor que QS. Y al ser QD mayor que QS, entonces lo que vamos a tener es un exceso de demanda. Entonces, dice, esto altera los incentivos del mercado. Los consumidores quieren comprar más porque es más barato. Los productores quieren vender menos porque ganan menos. Resultado visual, una brecha horizontal entre la oferta y la demanda. Este es el shortage, básicamente lo que se conoce como la brecha. La brecha entre la oferta y la demanda. Entonces, lo que nos estaría sucediendo acá es lo siguiente. Si yo quiero hacer el análisis, digamos, del tipo gráfico, yo lo podría mostrar así. Entonces, hago la grafiquita. Trazo la línea que representa los precios. Le doy colorcito que yo quiera.
trazo la lineecita que representa las cantidades. También le doy el color que quiera. ¿Sí? Recuerden que en este eje va el eje de ¿qué? En el eje de las ¿En qué ordenadas, en el eje precios? Y, ¿qué va? ¿Precios? En Y van los precios. En Y siempre precios. Y en X cantidades. Entonces aquí le doy sin relleno, sin contorno, para poder yo colocar lo que quiera y que no se vea. ¿Eh? Entonces aquí coloco precio. Lo coloco con mayúscula para que sea un poquito mejor. Reduzco esto un poquito y aquí coloco el eje de los precios. ¿Listo? Lo señalo aquí, le doy control C, después le doy control B y ya saco otra que la voy a llevar para acá. Y aquí coloco las cantidades. También en mayúscula. ¿Cómo grafico la oferta? Pues la oferta la grafico con pendiente positiva. La demanda, ¿cómo la grafico? La grafico con pendiente negativa. Listo. Ya tengo un precio de equilibrio que está por acá. Dime. ¿A esa gráfica se refiere el punto 2? Es que hay una parte que dice como que vuelva a mostrar la gráfica con el precio, o se refiere a la gráfica que Eso hiciste es lo que estamos anteriormente en el haciendo. Excel. Es esta, ok. Pero se debe mostrar ese en Esta Excel, ¿cierto? se debe mostrar en Excel. Yo la estoy mostrando en términos, se puede mostrar en Excel o se puede mostrar también haciéndola. Miren que ahí les dicen, háganlo en Excel o háganla a mano. Aquí se la estoy mostrando a mano, utilizando pues la herramienta de Word. Vale, profe. Listo. Entonces, aquí grafico básicamente lo que es el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Listo. Ahora lo que hago es que coloco el precio de equilibrio, el valor del precio de equilibrio. ¿Cuánto es el valor del precio de equilibrio? 30.000. Ah, perdón, 40.000. 40.000. Entonces aquí iría 40.000. Lo agrando un poquito. Y ahí tengo el precio a 40.000. Y aquí la cantidad. ¿Cuánto es la cantidad de equilibrio? 500 arrobas, creo. 500. Perfecto. 500 arrobas. Ahora, me están diciendo precio máximo. ¿Un precio máximo de cuánto? 30.000. 30.000. El precio máximo de 30.000 obviamente está por debajo de 40.000. Ay, perdón. Le doy acá a insertar. Y ese precio estaría por acá. Démosle un colorcito diferente. Profe, ¿te puedo molestar? Es que casi no puedo ver, no sé si lo puedas ampliar un poquito ahí abajito, si puedes, por favor, te agradezco. Ahí. Perfecto, gracias. ¿Mejor ahí? Sí, Perfecto. sí, ahí está. Gracias. Listo. Entonces, grafico el precio de 30.000, que es el precio máximo que me están colocando. Listo. Ahora, ¿qué sucede? Lo que hay que mostrar es cómo reaccionan los consumidores y cómo reaccionan los ofertantes. Entonces le doy acá a insertar, forma, me voy para acá y trazo una línea que me representa cómo reaccionan los demandantes. ¿Por qué digo con toda confianza que cómo reaccionan los demandantes? Porque estoy mirando o estoy analizando la curva de demanda. Estoy tocando aquí en la curva de demanda. ¿Y cómo reaccionan los oferentes? Pues hago el mismo análisis. La cojo acá, la proyecto acá y veo cómo reaccionan los oferentes en ese caso. Y aquí tengo básicamente que en este punto
están reaccionando los oferentes, en este punto están reaccionando los demandantes. Entonces, me voy para la tabla, y en la tabla me dicen, bueno, al precio de 30, busquémoslo acá, al precio de 30.000, los demandantes van a querer comprar 700. Los oferentes van a querer ofertar 400. Entonces, esos son los valores que coloco acá. 700 en la demanda. Y 400 en la oferta. Control C, Control B y lo coloco acá. Aquí tengo 400. ¿Listo? Ahora, la distancia que hay de este punto a este punto es el short height, o básicamente cuando nosotros hablamos de la diferencia entre la oferta y la demanda. La puedo recalcar así. La volteo. Pues esto es de gusto, esto es como lo quiera hacer uno, ¿listo? No estoy diciendo que sea la camisa de fuerza para hacerlo. Y la agrando. Este es el exceso de demanda. ¿Y a cuánto equivale ese exceso de demanda? Pues la diferencia entre 700 y 400. ¿Cuánto es la diferencia entre 700 y 400? 300. 300. Control C, Control B, la llevo para acá y entonces aquí le digo, vea, hay un exceso de demanda la agrando de 300. Y lo coloco acá. Ahí estaría hablando de lo que está sucediendo al precio de 30.000 cuando el gobierno pone ese precio, ese techo. Ese es el precio máximo, también conocido como precio techo. De esa manera podríamos hacer también el análisis. ¿Sí estamos claros hasta ahí, señoritas y caballeros? Sí, profe, claro. Sí, profe. Sí, señor. Muy bien. Listo. Ese es el short take. Profe, yo Perdón. tengo una Dime. pregunta. Es que Sí. no sé si, como por qué semánticamente significa otra cosa o es como lo que estoy intentando entender. ¿Por qué shortage significa exceso de demanda? Porque no se supone que es cuando hay un déficit de algo. Hay un déficit de oferta, o también conocido como, depende específicamente de quién esté a la derecha. Si la demanda está a la derecha de la oferta, hablaremos de un exceso de demanda, o déficit de oferta, porque nos está diciendo, vea, la oferta es mucho menor que la demanda. ¿Sí estamos claros? Pero sí, o sea, digamos, en esa analogía, si la demanda estuviese donde está el supply y viceversa, el supply donde está la demanda, entonces ahí habría un shortage, pero de supply. Perfecto. Sí, exacto. Ok, entiendo. Gracias. Listo. Con mucho gusto. Ahora, ¿cómo analizamos matemáticamente esos excesos? Entonces aquí hablamos de excesos. Excesos, XC. Sí, estoy bien. Exceso. Listo. Entonces, básicamente lo que hacemos es, le decimos a Excel, voy a meter una fórmula. ¿Y cuál va a ser la fórmula? En este caso, voy a coger esta fila y le voy a restar la otra fila. Y aquí nos da un valor negativo. Me paro acá, le doy doble clic y voy a obtener los demás resultados. ¿Esto qué significa? Que hay un exceso de oferta o un exceso de demanda. Este valor de acá, de menos 1000. De demanda. Exceso de demanda.
Exceso de demanda. ¿Y acá? Igual. ¿Y acá? Nos quedamos con delay. ¿Y Exceso acá? de- Igualmente. Igual. Punto de ¿Y acá? equilibrio. Punto de equilibrio. ¿Y acá? Está en el baño, está en el baño. ¿Y acá? Igual es eso. Listo. Entonces le damos acá insertar y entonces aquí decimos, aquí hay un exceso de demanda. Lo mismo sucede para las otras. Voy a completarla toda. Aquí ya teníamos, sería equilibrio. Aquí un exceso de oferta. Lo mismo que acá. ¿Listo? Y ya ahí puedo analizar que quiénes ganan y quiénes pierden, dependiendo específicamente de. Si estamos en el equilibrio, ¿quiénes ganan? ¿Ambos? Ambos. En el equilibrio ganan tanto el oferente como el demandante. ¿Quién gana acá? ¿Y quién pierde? El comprador quisiera, por ejemplo, acá, quisiera 1000 unidades. ¿Las obtiene? No, señor. No. Entonces el comprador pierde. El vendedor a ese precio, al precio de 15.000, dice, yo no vendo nada. Entonces estaría ganando. No, perdiendo. También estaría perdiendo. Acá, al precio de 20.000, al precio de 20.000, los compradores quisieran 900. Los vendedores solo están dispuestos a vender 200. Entonces, el comprador no vende todo lo que quiere vender. El vendedor no compra todo lo que quiere comprar. Ambos pierden. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Lo mismo sucede acá, lo mismo sucede acá. Acá, ambos son ganadores. Y acá, el comprador quisiera 400, el vendedor quisiera vender 200. ¿Quién gana y quién pierde? Clave. Gana el En comprador. el equilibrio, todos ganan. Fuera del equilibrio, siempre van a haber perdedores. Sí, te escucho. En el día, bueno, donde porfa puede mostrar nuevamente la gráfica de Excel. Sí, claro. ¿La gráfica o la tabla? La tabla. En el día jueves. Sí. Estarían entonces los demandantes. Querían comprar 700, pero los oferentes estarían dispuestos solo a ofrecer el 400. Correcto. ¿O cómo sería? Ajá. Sí, así como lo estás leyendo. Como lo estás interpretando. Y en ese caso, entonces, ambos ganarían. La cuestión acá Si es el que oferente solo... en economía Pues perderían porque si hablaríamos ellos de quieren comprar ganadores 400, solo en el solo pueden equilibrio. comprar 300, ¿Eh? pierden. ¿Sí? Perdón, ¿me repites? O sea, al querer comprar 400, pero si miramos en la casilla de estamos comprando solo menos 300, ellos también perderían en este caso, porque no están comprando lo mismo que querían, o sea, lo que ellos en un principio quieren comprar, que son 400. Ojo, ese 400 corresponde específicamente a la oferta. Aquí diríamos, al precio de 30.000, los oferentes quisieran vender 400. ¿Venden los 400? Sí. Sí, que la demanda Sí. sí. Y los demandantes quisieran comprar 700. ¿Compran las 700? No, No, señor. No. Entonces aquí quien estaría perdiendo es quién. los demandantes. Los demandantes. Acá,
a este precio, el precio de 45.000. Los oferentes quisieran vender 600. ¿Venden 600? Sí, señor. No. Los demandantes quisieran comprar 400. ¿Compran 400? Sí. Sí. ¿Quiénes pierden acá? Los oferentes. Los oferentes. ¿Sí? Entonces, en el equilibrio ambos ganan. Fuera del equilibrio hay perdedores. ¿Sí? Entonces, dependiendo específicamente de dónde estemos. Si estamos por debajo del equilibrio, quien pierde es el consumidor. Si estamos por encima del equilibrio, quien pierde es el productor. ¿Sí está claro eso? O sea que siempre que haya equilibrio, hay ganadores de parte y parte, tanto demandantes como oferentes. Exacto. Ok. Ajá. Y cuando estamos fuera del equilibrio, si el precio está por encima del equilibrio, pierde el oferente. Si estamos por debajo del equilibrio, pierde el demandante. En términos de nuestra gráfica, aquí, ¿quién está perdiendo? A este precio, al precio máximo. Los oferentes. Los demandantes. ¿Sí? Recuerden, por debajo del precio de equilibrio, pierde el demandante. Por encima del precio de equilibrio, pierde el oferente. ¿Estamos? Por debajo del precio, el demandante. Y por encima del precio, el oferente. El precio de equilibrio. Por encima del oferente. Listo. Analicemos la tabla con el nuevo precio de 30.000. Entonces dice, precio controlado 30.000. ¿Qué quiere decir? El gobierno solo acepta que se venda a este precio. Entonces la demanda es de 700, la oferta es de 400, hay una escasez de 300. La demanda supera la oferta en 300 arrobas. Hay más compradores de papas hay más compradores que papas disponibles. Entonces lo que está diciendo es, hay mucho comprador, hay poco vendedor. Lo que implica que quien va a perder va a ser el demandante. Porque va a haber personas que se van a quedar sin comprar el producto. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Bueno, ¿cuál es la consecuencia del mercado negro? O el control, perdón, ¿cuál es la consecuencia del control de precios? Que va a haber existir lo que se conoce como un mercado negro. Al haber escasez, algunos consumidores estarán dispuestos a pagar más por conseguir el producto por debajo de la mesa, generando precios ilegales superiores al regulado. O sea, cuando se pone un control de precios